asiento, hermano, hermana. Acordémonos en lo que meditamos el día de ayer, era en lo que los discípulos les preguntaban al Señor Jesús: Señor, dinos cuándo sucederán estas cosas, y también acerca del fin del mundo, preguntando cuándo será tu venida y cuándo será el fin del siglo. Y leíamos según las instrucciones que el Señor les daba que era necesario que acontecieran tantas cosas aún todavía. Amén. Pero según en lo que estamos leyendo aquí, leíamos el día de ayer que tiene que acontecer todas estas cosas, y después entonces habrá señales en el cielo acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero según en lo que hemos escuchado, en lo que hemos leído, según dice Juan que tenemos que tener oído presto para entender según lo que Dios dice en su palabra. ¿Verdad? No es que esperemos una revelación diferente a la que ya Dios le reveló a Juan, sino que Juan está testificando todas las cosas que según Dios le habló, le mostró por medio del Espíritu. Y decíamos hace unos días, ¿cómo es que Juan pudo ver el futuro, o ya se miraba ya en el futuro? Porque dice que Dios le habló en una visión y le mostró todas las cosas que acontecerían. O se haga de cuenta, en este momento él estaba como estamos nosotros, pero él en el Espíritu pudo ver todas las cosas que según Dios le mostraba que habrían de acontecer, pero él ya las había vivido ya. Y el Señor dice: escribe todas estas cosas que has visto y las cosas que has escuchado, escríbelas en un libro. Y ahora nosotros las estamos leyendo. Mire, léalo una vez más los versículos que leímos, y de ahí pasamos a Apocalipsis capítulo 19 del versículo 11 en adelante, para que podamos entender todas las cosas que van a acontecer y no nos vayamos a confiar, como por ahí se dice, hermano, hermana, que si no nos vamos en la primera, pues hay oportunidad para la segunda, pero ya no hay segunda. Según Juan muestra también, habla acerca de dos resurrecciones, y muchas veces puede que nos basemos a eso. Si va a haber dos resurrecciones, pues si no nos vamos en la primera, nos vamos en la segunda. Pero no hay segunda, hermano, hermana. Así es, amén, no hay. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vayamos allá a Apocalipsis capítulo 19. Según habla acerca de la manifestación de Cristo después de la tribulación y de las señales que vendrán, hermano, hermana, según lo que dice aquí Mateo en el capítulo 24, 29 al 31, ahí habla acerca de las señales que vendrán, pero cuando el Señor se manifieste, dice que se manifestará con poder y gloria. Vean lo que dice ahí en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 en adelante, terminamos hasta el capítulo 20 y versículo 3. ¿Qué dice, hermano, hermana? Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Bien Verdadero, y con justicia juzgaba, peleaba. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él
pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Según en lo que acabamos de leer, hermano, hermana, según allí en Mateo capítulo 24 del 29 al 31, habla que después de la tribulación de aquellos días aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y según cuáles eran las señales, como diciendo: el Señor ya está cerca. Se recuerda que decía que el sol no daría su luz, que la luna no daría su resplandor, y que las estrellas del cielo caerían a la tierra. Esas iban a ser señales. Y si nosotros dijéramos, hermano, hermana, bueno, estamos en este tiempo ahorita, como le mencionaba el día de ayer, supongamos que en unos días más adelante sucederá ese día grande. Pero nosotros estamos en Cristo, estamos seguros y estamos confiando en Él y confiados en Él. Quiere decir que cuando todas estas cosas se estén aproximando, nosotros que hemos creído en Él ya no estaremos nosotros. Porque según después de la gran tribulación, o después que el Señor comience a mostrar, porque Él dice, Él no va a venir aún todavía. Dice que sino que va a enviar a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Pero según dice que Él mismo va a pelear con quienes, hermana, ¿con quienes va a pelear según el Señor? Con aquellos que se quedaron. El Señor va a pelear. Y los que se quedaron, ¿será que se quedaron por entendidos o porque no atendieron el mensaje del Señor? Quiere decir, hermana, hermana, que ahí está lo que dice Dios en su palabra. Por eso veamos nosotros, si en este momento estamos en vida, ese era el mensaje que Pablo les daba a los hermanos, a aquellos que aún no habían muerto aún todavía, pero estaban ahí esperanzados en que el Señor posiblemente vendría en su tiempo de ellos. Pero sabemos que en el tiempo de Pablo no vino el Señor. Ya hace más de 2000 años y no ha llegado el Señor. Puede ser que nos va a acontecer lo mismo que a ellos, que morimos y el Señor no vino. Pero no hay por qué preocuparnos. Nosotros sabemos que en Él estamos seguros. Y lo que Dios dice, que cuando el Señor venga, aunque nosotros ya hayamos muerto, el Señor va a venir. Y juntamente con Él vamos a aparecer. Y después de todo eso, antes de que el Señor venga a la tierra, acuérdese, según hay que morar todavía 1000 años aún todavía, pero no es el fin todavía. Por eso vea todos los procesos que tenemos que pasar.
Pero según nosotros, en la gran tribulación no estaremos nosotros. Pero aquellos que se quieran esperar, se van a encontrar con esto que estamos leyendo ahí en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 en adelante. Léalo una vez más, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. Acuérdese, Juan está hablando acerca de una visión. Amén. Cómo Dios le mostró por medio de una visión. Amén. Así como Juan en cuerpo y alma, así como usted y yo, dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoció, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Si dijéramos, bueno, si el Señor vestido con ropas blancas, y dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ¿por qué será que estaban sus vestidos ensangrentados? Acuérdese, más adelante lo habla. Dice que cuando Él apareció, dice que se encontró no con fieles hombres fieles, sino con hombres perversos, en la cual se desató la ira del Señor. Y dice que Él mismo con sus pies los machucó o pisoteó, mejor dicho. O sea, lo hablan como era, como antes se machucaba la uva. Amén. De esa manera la aplastaban para sacarle el jugo. Sí, Y dice que el Señor así, de esa manera, pasó por esas ciertas ciudades o por la ciudad entera, y no encontró a ningún fiel, sino a puros hombres marcados por la bestia, que solamente la adoraban a ella. Y la ira del Señor se desató contra esta multitud. Por eso, vea, hermanos, si nosotros nos queremos quedar, ¿para qué nos vamos a quedar? ¿Para enfrentarnos a Él? No queremos. Y según, hermana, acuérdese lo que decía el Señor ayer en Mateo capítulo 24. Antes de que acontezcan todas estas cosas, habrá falsos profetas que se engañarán en sí mismos y buscarán engañar aún a los escogidos también. Y dice que ese es el peligro que se va a correr aquí en la tierra. Por eso, vea, si nosotros hemos recibido ya el mensaje de nuestro Dios, tenemos que permanecer en Él. Sabemos que esto se aproxima acerca de la gran tribulación, pero si nosotros hemos permanecido en Cristo, el Señor no nos permitirá que nosotros pasemos. Imagínense que haya una guerra, para que más lo podamos entender. Si hay una guerra todos contra todos, ¿alguien podrá sobrevivir? Difícil, ¿verdad? Si es una guerra todos contra todos, nadie va a querer dejarse, nadie va a querer morir. Para querer sobrevivir mataría a aquel, pero el otro también, para sobrevivir, querrá matar al otro también. Quiere decir que en una guerra no se puede sobrevivir. Hablando de una guerra así como la que vemos en nuestros tiempos. Pero ¿quién podrá escapar de la ira del Señor? ¿Quién se le podrá escapar? ¿Alguien se le podrá escapar? Por eso, vea, hermano, más adelante lo vamos a leer, donde Juan habla acerca de la primera resurrección y la segunda resurrección. Por eso, si nosotros lo interpretamos así, de que va a haber segunda, pues por eso dicen, bueno, pues ¿para qué me preocupo en eso? Si no me voy en esta, me voy en la otra. Pero según la ira de Dios se va a desatar contra los que lo aborrecieron, o sea, los que no continuaron creyendo en Él. Mire, dice ahí en el versículo 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios,
para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vea, hermano, hermana, según después de la tribulación iba a haber señales. Y después de la tribulación que ya aconteció eso, dice ahora el Señor encarcelará a Satanás. ¿Por cuánto tiempo? Y los que morimos creyendo en Cristo, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a estar con el Señor en esos 1000 años? ¿Los que quedaron de la gran tribulación o los que se fueron con Cristo antes de la tribulación? Es lo que tiene que ponerse a pensar. Imagínense si creyéramos que más se van a arrepentir o que más va a haber después de la tribulación. Pues si fuera así, pues entonces perdamos nuestro tiempo. Al fin que hay esperanza. Si antes de la tribulación se van a salvar 1000 y después de la tribulación se van a salvar 10,000, pues mejor quedémonos para la segunda, no va a ir mejor. O sea, vea, el Señor nos da para pensar. Piensa, hijo, piensa, hija. Pero vea, según todo lo que va a acontecer, el Señor va a aparecer, va a hacer guerra contra todos aquellos mal que se portaron mal con Él. Eso no quiere decir que el Señor va a venir a la tierra. Pero Juan dice, yo vi en una visión en el cielo, dice. Por eso vea, hermana, hermana, si usted ha creído en Cristo, allá está. Y si no ha creído en Cristo, allá está, no en la presencia de Dios. Pero supóngase el bueno y el malo murieron. Los que murieron en Cristo, allá aparecerán con Cristo. Pero los que murieron no creyendo en Cristo, esos van a resucitar no para estar con Cristo. ¿Para qué van a resucitar según, hermano, hermano? Para el juicio. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Por eso muestra lo que leíamos ahí en el capítulo 19 y en el versículo 14 y 15, donde habla que el Señor pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Por eso muestra que los vestidos del Señor estaban manchados con sangre. Y si dijéramos, pues, ¿con quién se manchó el Señor? Si puros santos están ahí en la gloria. Hoy ahí muestra que no. Mire, pasemos más adelante. Del versículo 4 en adelante. Según el Señor viene para librar a quién, hermano, hermana, al pueblo fiel, y establecer la justicia aquí en la tierra. Ahí lo dice en el capítulo 20 y versículo 4 hasta el versículo 5. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Según este versículo 4 dice Juan, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Imagínense en el mero día de la tribulación. ¿Usted cree que estos que se quedaron para adorar a Dios? ¿O se quedaron para adorar a la imagen? O sea, por eso es bien claro para nosotros. ¿Cómo es que nosotros vamos a permanecer hasta ese día? Por eso el Señor anuncia todas estas cosas. Por eso vea en nuestro tiempo qué es lo que no estamos viendo nosotros. Cosas están aconteciendo. Amén. Y si nosotros las vemos y las vemos como el mundo las ve, pues no hay por qué preocuparnos. Pero si vemos diferente, que ellos son señales que el Señor está dando. Hijo, hija, ya vengo pronto por ti. Pero si nosotros seguimos en la ignorancia como estábamos antes, ese día se aproxima y nos vamos a encontrar en ese día. Y no es que va a haber una segunda oportunidad, ya no hay oportunidad. Dice que nosotros que hemos esperado, que hemos estado esperándolo a Él, va a acontecer ese día, pero ya no vamos a estar nosotros. Entonces, cuando todo eso ya acontezca, después que las señales que el Señor muestra en la palabra de Dios, después de eso, entonces dice que el Señor aparecerá, no en la tierra, pero Juan lo muestra en una visión allá en el cielo. Pero Dios dice que enviará a sus ángeles para tomar a sus escogidos y que de esa manera puedan morar con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Y después que se establezcan esos 1000 años, ¿qué va a acontecer? Dice que Satanás va a ser suelto una vez más. Por eso vea, hermana, ¿quién querrá quedarse después de la tribulación? ¿Quién quiere estar después de la tribulación? Por eso yo le digo, yo no voy a estar para ese día. No nos va a tocar a nosotros. Por eso vea, ¿por qué será que el Señor ha tardado según su venida? Si por Él fuera, yo hubiera aparecido ya. Pero sigue dándonos oportunidad. Pasan los días, los meses, los años, y la multitud o la humanidad sigue igual. No quiere. Y según el Señor dice que así como en los días de Noé, como en los días de Lot, así va a ser. Amén. Así como en aquellos tiempos, así va a ser en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y vea, todo eso que aconteció es ejemplo para nosotros, para que no nos acontezca lo mismo. Pero vea lo que dice el 4 y el 5. Por eso démonos cuenta, hermana, que muchos posiblemente hablan acerca de esto. Que para qué nos preocupamos si al fin hay una segunda oportunidad. No hay oportunidad, hermana. Por eso sigamos glorificando el bendito nombre de nuestro Dios. Dice una vez más versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero vea lo que dice versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Quiere decir, según lo que muestra ahí Juan, hermana, que sí hay una segunda resurrección, ¿verdad que sí? Según. Sí. Pero no es así, hermana. Por eso vea lo que dice versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Quiénes, hermana? ¿Los que creyeron en un principio o los que creyeron después? Por eso vea, hermana, mire, para que podamos entender lo que dice versículo 5, versículo 6, para que nos demos cuenta que aquí como Juan dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
Mire lo que dice, por ejemplo, en Lucas capítulo 14 y versículo 14. Según aquí Juan habla de una primera resurrección. Ahí lo que leemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. 14 dijo. Apocalipsis 14, Lucas 14 y versículo 14. No le estaba leyendo en Apocalipsis 25, donde habla acerca de la primera resurrección. Pero acordémonos, hermana, yo me quiero ir en la primera, ¿para qué quiero segunda? Aleluya, estamos ahí. Si aún Dios nos da esta oportunidad y queremos y no queremos, ahora cuando veamos todas estas cosas que ya están aconteciendo, ahí sí, hermana, vamos a querer, pero ya no va a haber oportunidad. Mira lo que dice en Lucas capítulo 14, versículo 14. Vea lo que dice ahí. Si habla, por ejemplo, acerca, hermana, de dos resurrecciones. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Quiénes son los que resucitarán, hermana? Los justos. Imagínese, hermana, si a todo cristiano se le ha hablado acerca del que el Señor Jesús viene. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 7, acerca de la tribulación. Y leía, por ejemplo, se recuerda cuando Dios o el Señor habla el mensaje a las 7 iglesias. ¿Con qué propósito Dios le habla a las 7 iglesias? ¿Con qué propósito les habla? El mensaje para ellas es de que se vuelvan a Él. Porque les habla que se han olvidado de Él, lo han hecho a un lado a Él. Y el mensaje es para que se vuelvan a Él. El propósito es de que se arrepientan. Y desde ese momento el Señor ya comienza a recoger a su iglesia. Y si comenzamos del capítulo 3 más o menos y llegamos al capítulo 7, ya la iglesia no se encuentra en la tierra, ya se encuentra con Él. Y ahí cuando leemos en el capítulo 7 ya muestra a los que se quedaron. Pero según aquí habla acerca de la resurrección de los justos. La resurrección de los justos resucitarán, ¿para qué, hermana? Para morar con Cristo. Pero los que murieron no creyendo en Cristo, resucitarán, ¿para qué? Para estar con Cristo. ¿Se recuerda lo que leíamos en el capítulo 19? El Señor los va a enfrentar. Y no los va a enfrentar y decirle, ¿por qué no me recibiste? No viene así de esa manera. Dice que el Señor viene a destruirlos. Pero si ya murieron, ¿cómo los va a destruir? Acuérdese, el Señor, hermana, habla acerca de morir y resucitar. No piense que aquel que murió sin Cristo se va a quedar sin castigo. Por eso, vea, hermana, hay mayor castigo para ellos, porque se les dio la misma oportunidad. Y como siempre decimos, va a ser mayor castigo para nosotros que se nos habló la palabra. Estuvimos en el camino, pero nos alejamos. Y después quisimos volver, pero ya no hubo oportunidad. Por eso, ¿cuántas oportunidades no hemos recibido nosotros, hermana? Muchas. Y las hemos despreciado. El Señor va a aparecer y no va a decir, hijo, ¿te quieres arrepentir? ¿Me quieres recibir? No, el tiempo lo tuvimos y no lo aprovechamos. Dice ahí, versículo 14 una vez más. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Mire, en Filipenses capítulo 3, o sea, le estoy leyendo esto porque no habla, hermano, acerca de la primera y la segunda resurrección. Solamente habrá una. Por eso, hermana, si nosotros morimos en Cristo, considerémonos justos. ¿Será que el justo puede morir y volver a resucitar? No, hermana. El Señor Jesús murió y resucitó. ¿Tendrá que morir una vez más para resucitar? No. Ya no, hermana.
Por eso se muere solamente una vez y una sola vez se resucita. Imagínense, hermano, morir y resucitar, morir y resucitar, morir y resucitar. Entonces, ¿dónde está, en cierta manera, como decimos, pues, dónde está entonces, pues, lo que el Señor dice? Por eso, hermano, solamente hay una oportunidad para nosotros, ¿la aprovechamos o la ignoramos? Filipenses capítulo 3. Vea lo que dice el apóstol Pablo allá en los Filipenses capítulo 3 y versículo 11. Es más, lea 10 y 11. Es más, 9, hermano. Vea, del 9 al 11. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, si por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué Pablo no menciona, bueno, si no me voy en esta, me voy en la otra? ¿Verdad que si no lo menciona él? No. Dice ahí, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Por eso él seguía hablando y dice, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y ahí dice en el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Imagínense, hermanos, si hubiera más oportunidades de decir, bueno, pues no me voy ahorita, en el otro viaje me voy. Imagínense qué sería de nosotros. Si aún sabiendo que hay solamente una oportunidad, vivimos, hermano, a nuestra manera, como nosotros queremos vivir. Vean lo que dice en Juan. Es más, leamos en Primera Tesalonicenses. En la primera de los Tesalonicenses, capítulo 4. Y ahorita vamos allá a Juan. La primera de los Tesalonicenses, capítulo 4. Aleluya. Dice versículo 16 y 17. Dice así. Porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si no lo entendiéramos, dijéramos, pues Pablo dice que si los muertos que murieron en Cristo resucitarán primero y luego los otros. No, no hay otros. Dice, porque el Señor mismo con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, luego, ¿quiénes, hermano, hermana? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Verdad que no habla acerca de los que murieron y después los otros que murieron? ¿No? ¿Y se van a resucitar los primeros y luego resucitarán los otros? No, hermano. En el mismo instante resucitarán los buenos y los malos. Unos para vivir con Cristo y los otros para condenación eterna. Por eso, vea, hermana, la puerta aún sigue abierta. Y nosotros tenemos que proseguir hacia adelante. Por eso a veces vamos a escuchar, hermano, cómo es esto que dice el Señor, o cómo es que dicen, según lo interpretamos a nuestra manera, como nosotros queremos. Pero según Dios nos lo declara tal y como es. Por eso vea, hermano, cuando nosotros entablamos conversación con alguien acerca de estas cosas, nunca salimos de acuerdo. Amén, gracias. ¿Por qué será que no salimos de acuerdo, hermana? Según el Señor dijo, antes de que acontezcan todas estas cosas, se levantarán falsos profetas
y engañarán a muchos. Y ese es el error que cometemos, que oímos donde quiera. Y escuchamos de una manera y de otra manera y creemos que como lo dijo aquel es mejor. E ignoramos lo que el Señor dice en su palabra. Según lo que acabamos de leer y según lo que dijo Juan allá en Apocalipsis capítulo 25, donde habla acerca de la primera resurrección. Porque él menciona que habrá dos resurrecciones. Pero no es así como lo está mostrando, hermano, hermana, sino que aquí, como lo dice Pablo claramente, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, no es que habrá una segunda oportunidad. Los que murieron en Cristo ya murieron, ahí están ya. Pero los que hayamos quedado, dice, los que hayamos quedado vivos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Porque Cristo ya viene por los que ya murieron. Pero nosotros que aún estamos todavía esperando la manifestación del Señor Jesús. Dice que seremos arrebatados y nos uniremos juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quién, hermana, hermana? Con Cristo nuestro Señor. Por eso vea la esperanza que Dios nos da, hermana, hermana. Mire Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y pregúntese usted por qué el Señor no ha venido todavía. Juan capítulo 14, versículo 1 al versículo 3. Supóngase, ¿hemos creído en Cristo o no hemos creído en Cristo? ¿Creemos en las cosas que van a acontecer o no creemos? ¿Y qué es lo que el Señor nos dice según versículo 1 al versículo 3? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué el Señor no le puso ahí según lo que se menciona y se dice, hermana, hermana? Como diciendo, bueno, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré. Y si no están preparados, volveré a venir una vez más. Imagínense, hermano, hermano. ¿Cómo somos de tremendo nosotros, verdad? Acomodamos las cosas. O sea, nosotros lo vamos poniendo a nuestra manera. A veces nosotros decimos, no, pues es que el escritor no lo puso como debe de ser. Pues sea como sea, hermano, hermana, está escrito que nosotros no le podemos poner ni quitar a la palabra de Dios. Los que le pusieron darán cuentas a Dios, y los que le quitaron darán cuentas a Dios. Pero si nosotros decimos, no es que le pusieron, bueno, pues allá ellos. Pero si nosotros comenzamos a ponerle también, pues condenación vamos a llevar también nosotros. Por eso, hermano, hermana, mire, terminemos ahí en Apocalipsis capítulo 14. Creo yo, hermano, hermana, que lo más lamentable es posiblemente que hemos leído tanto esto o lo hemos escuchado tanto esto. Y yo creo que por nosotros mismos está bien escuchar, pero nosotros también, hermano, hermana, léelo y decirle a Dios que nos ilumine, que nos abra el entendimiento para que de esa manera pues vayamos correctamente como el Señor dice. Pero como nosotros escuchamos de una manera, escuchamos de otra manera y seguimos escuchando de otra manera y decimos, bueno, pues ¿dónde está la verdad? Pues por la verdad está en la palabra de Dios, hermano, hermana. Únicamente que no tenemos el tiempo para nosotros meternos con el Señor. Pero si nosotros fuéramos conscientes de todas estas cosas, aunque no tengamos el tiempo, pero siempre buscamos la manera de seguir permaneciendo en Él, para cuando lleguen esos días, pues no hay por qué preocuparnos. Por el Señor decía, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Mire Juan capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14, vean lo que dice
versículo 13 y versículo 14. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. O sea, hermano, hermana, según dice el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13 una vez más? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. ¿Qué escribió Juan, hermano, hermano? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué dice bienaventurados los que mueren en el Señor? ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. O sea, dichosos, felices, bienaventurados los que murieron creyendo en Cristo, porque eso resucitarán y estarán con Cristo. Por eso vea, hermana, hermana, si el Señor habla acerca de las cosas que van a acontecer, como le decía, nosotros esperamos ese día de la tribulación. ¿Cómo irá a ser, hermana, hermana? ¿Cómo irá a ser ese día? ¿Le gustaría quedarse para ser testigo? ¿Verdad que no queremos? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer, hermano, seguir permaneciendo en Él. Si el día de mañana morimos, hermana, hermana, no hay por qué preocuparnos. Estamos seguros con Él, ya estamos con Él. Imagínese, hermana, hermana, que antes del día que va a acontecer ese día, si nosotros morimos, qué maravilloso va a ser, hermano, que nosotros resucitamos con Cristo. Y de esa manera apareceremos en las nubes en el cielo. Y dice que los que quedaron antes, no después, antes, los que quedaron serán arrebatados juntamente en las nubes para morar con Cristo y con los resucitados. Por eso va a ser glorioso, hermano, hermano. Aleluya. Por eso, mire, continuemos hacia adelante. Amén. Vemos las señales que están aconteciendo. Y no le digo que nosotros debemos de preocuparnos, no, vivamos confiados, hermano, hermano. Pero queramos o no, estamos viendo todo lo que está aconteciendo. Y lo más triste es que posiblemente no lo estamos tomando en cuenta. Ya cuando lo vamos a querer tomar en cuenta es cuando ya estamos en los hechos ya. Y nada de que estamos en guerra y esperando al Señor viene a rescatarnos, no. El tiempo lo tuvimos. Que no lo aprovechamos fue otra cosa. Pero el Señor siempre tiene cuidado de nosotros. Así es que, hermano, hermana, dice el Señor, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren desde hoy en adelante en el Señor. Continuemos, hermana, hermana. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche.